Nosotros, bueno, vivimos en la Argentina, tenemos los problemas que todos sabemos que tenemos. Si nosotros lo encaramos con, qué bajón, en este país no se puede emprender, me va a ir mal, etcétera, etcétera, más allá de la angustia que genera en el cerebro cuestiones químicas que hacen que no podamos aprender. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien? Muy bien. Muy lindo conocerte. Muy lindo estar acá, gracias por invitarme. Bueno, hagamos un jueguito para arrancar. Hagamos de cuenta que no tenés LinkedIn. Tenés LinkedIn igual, ¿no? Tengo LinkedIn. Tenés LinkedIn, sí, pero hagamos de cuenta que no tenés. Bien. Y LinkedIn es una red social muy importante para todo el ámbito empresarial. ¿Cómo describirías en tu perfil, cómo te describirías? Pondría, qué pregunta. Pondría, soy profesor universitario con tatuajes y contador público. Por ahí vos decís que tienen que ver esas tres cosas, pero bueno, el contador tiene que estudiar todo el tiempo. ¿Y por qué resalto el tema de que tenga tatuajes o no? Porque, viste, ya cambió el paradigma de lo que es un contador. Antes vos, si veías en una película a los contadores, eran los que tenían la viserita esa medio verde y estaban encerrados en una oficina tecleando. Bueno, ese paradigma cambió un montón. Y yo me identifico ahora con ese paradigma de la nueva educación, del nuevo estudio, desde mi rol de profesor y de contador. Perfecto, entonces diría contador público y profesor universitario con tatuajes, así perfecto. Cortito. Y la parte de neurociencia, que es de lo que vos más hablas, ¿por qué lado viene? Viene por la parte de profesor universitario y te cuento por qué me interesó estudiar tanto neurociencia aplicada a la educación. Parece bastante obvio. Imagínate que si nosotros queremos correr, ¿a quién le preguntaríamos algo? A un preparador físico, a un deportólogo, etc. Pero si queremos aprender, ¿a quién le preguntamos? Tenemos que ver, bueno, ¿qué ciencia estudia eso? La neurociencia. ¿Cómo podemos enseñarle a alguien si no sabemos cómo el cerebro aprende? Y también me pasó en mi rol de contador por muchas cosas. Una, porque me encanta enseñar, está en mi ser, y otra porque el contador tiene que estudiar un montón. O sea, iba re de la mano, era decir, bueno, ¿cómo puedo ser mejor en mi profesión? Tengo que aprender cómo mi cerebro aprende para hacerlo más fácil, más rápido, más divertido, más todo. Y bueno, eso me llevó a la neurociencia aplicada a la educación. Qué interesante. Con todo el auge que está tomando la inteligencia artificial ahora, viste que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Y yo viendo un poquito algunas cosas que vos publicás y de las que hablas, ¿vos pensás que todo esto podría llegar a perjudicar la capacidad de la memoria de las nuevas generaciones? Sí, tendríamos que definir qué es perjudicar. Pero veamos el siguiente ejemplo. Suponete que la inteligencia artificial va a ser como la novia que te malcría. Viste que, no sé, vos te terminás de bañar y dejás la toalla en el piso, total, viene tu novia y después la levanta. Y vos como que no tenés esa actitud de colgarla porque sabes que después lo va a hacer tu novia. Pero el día que tu novia se ve de viaje, decís, uy, mira todas las cosas que hacía mi novia. Y no me daba cuenta hasta el momento que las tenés que hacer vos. Con la inteligencia artificial y con la tecnología en general pasa lo mismo. Hay un estudio re interesante que se llama El efecto de tener a Google en la punta de los dedos. Que este estudio investiga cómo reacciona el cerebro humano al del conocimiento, de que tiene todo el conocimiento en la punta de los dedos. ¿Para qué necesito yo recordar cuándo Colón descubrió América si se lo dicto a Siri y me lo dicta en 2 segundos? La cuestión es que eso sí tuvo un impacto negativo, entre comillas, en la capacidad cognitiva. ¿Por qué? El cerebro trabaja con una metodología que se llama use it or lose it, que básicamente o lo usás o lo perdés. Hay algo que se llama poda sináptica, que es las habilidades que vos no utilizás, te las vas cortando. Imagínate que vos jugabas cuando eras chico al tenis y después de 10 años volvés a jugar, ya no es lo mismo. Hay muchas habilidades que perdiste, eso es poda sináptica. Y se ve mucho en el campo de la cognición, del entrenamiento y demás, sobre todo en la memoria. Te pregunto, ¿cuántos números de teléfono te sabés a hoy? No. Yo con suerte me sé el mío y nada más. Yo estoy varias generaciones menos que vos, entonces por ahí esté más acostumbrado. Los que seguramente memorizaba cuando era chico me los acuerdo, eso seguro. Bueno, yo me acuerdo el mío, el de la casa de mi abuela, que ya no existe hace un montón, y ninguno más. ¿Pero por qué? Porque ya nunca más lo entrené, porque nunca tuve la necesidad de entrenarlo. La inteligencia artificial sí atenta contra la capacidad de recordar y de razonar en tanto y en cuanto sea mal utilizada. Por eso volvemos al ejemplo de la novia y la toalla.
A ver, que mi novia me cuelgue la toalla después, ¿quiere decir que yo no la puedo colgar nunca? No, yo puedo hacerlo. Si yo sé utilizar esa herramienta, te potencia. Por eso, dentro de la docencia hay muchos que están a favor y hay muchos que están en contra de la inteligencia artificial. Para mí está re a favor. Estoy re a favor porque te enseña a pensar. Imagínate, yo como soy docente de la universidad y le decía a mis alumnos, bueno, ¿cómo podemos utilizar el chat GPT para estudiar? Ponele introducción a la economía, demanda. Y le decís, soy un estudiante argentino, estoy estudiando economía, tengo esta siguiente duda. Y te da la respuesta. O por ejemplo, simulá que sos mi profesor, simulemos un examen. Y al chat GPT le pedís que te haga 10 preguntas. Y vos se las vas respondiendo y después te las corrige. Eso es buenísimo, eso es como tener un profesor en la palma de tu mano. También ese ejercicio puntual tiene muchísimos beneficios desde la neurociencia porque te prepara para la situación de riesgo, se queda más tranquilo, menos nervioso. Para mí es una herramienta que sí o sí la tenemos que utilizar. Vos sabés que me llegó, esto lo charlamos mucho en la universidad, y el otro día vi una foto que en Nueva York, no me acuerdo qué año, había una protesta contra las calculadoras. O sea, había gente reclamando en la calle que no se utilicen las calculadoras. Bueno, yo creo que hoy pedir que no se utilice o no estar a favor de la inteligencia artificial es lo mismo. Es como que, bueno, es la realidad, nos sirve a todos. La pregunta no es cómo nos impacta negativamente, sino cómo podemos utilizarla nosotros a nuestro favor. Sí, totalmente. Y entonces, en este contexto de lo que estamos hablando, ¿cuáles empiezan a ser los desafíos? Si querés, dividámoslos entre un profesional y un joven de la nueva generación. ¿Cuáles empiezan a ser los desafíos? ¿En qué capacitarse? ¿En qué educarse? ¿Cómo aprender ciertas habilidades para prepararse, digamos, para lo que va a ser los próximos 30 años? Alta pregunta. Para que nos pongamos un poquito en contexto, para saber qué tanta información se genera al año. Por día se genera 2,5 quintillones de bytes de datos. Ese nombre es medio abstracto, lo pongamos en algo más seguido. Si un byte sería un arroz, 2,5 quintillones son 83 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. O sea, es un montón de información. Y a la pregunta, bueno, ¿en qué nos capacitamos? ¿O cuál sería la herramienta que necesitamos para ser competitivos en el mercado en el cual todo cambia todo el tiempo? Sin duda alguna, aprender a aprender. ¿Por qué? Aprender a aprender. Saber cómo nuestro cerebro adquiere información y después la usa. Porque nosotros aprendimos a aprender cuando teníamos 6, 7 años con una tecnología muy, muy vieja y en general solo en base a la repetición. Si intentamos aprender, por ejemplo, los planetas del sistema solar, lo normal sería que lo repitamos hasta que nos acordemos. No es la forma más eficiente para hacerlo. Cuando nosotros aprendemos a aprender, aprendes una meta habilidad. ¿Qué es una meta habilidad? Una habilidad que te sirve para todas las habilidades. Pasemos a un ejemplo en el deporte. Supongamos que vos sos futbolista. Decís, bueno, ¿qué habilidad sería una meta habilidad? La respiración. Porque eso te va a permitir llegar más rápido a la pelota, recuperarte más rápido, etc. En el mundo profesional, ¿qué habilidad requerís? Aprender a aprender. Porque hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Hace 6 meses hablamos del metaverso. Sí. Hace 12 meses hablamos de NFT. La única variable que no cambia es que todo el tiempo cambian cosas, todo el tiempo. Tenemos que aprender a decir, bueno, ¿cómo asimilo esa información de una manera más rápida? Tanto como si soy un estudiante, como si soy un docente. Por ahí el lapso entre uno y otro no es lo mismo. Yo recuerdo que leí un concepto muy interesante en un libro de John Zweig que decía, todo lo que pasa desde que tenemos 0 a 15 años nos parece natural, nos parece obvio. De 15 a 35 nos parece aceptable. Por ejemplo, yo tengo 32, ChatGPT me parece una re buena herramienta. De 35 adelante ya las cosas parecen como que esto no será medio malo. Ese paradigma cambió totalmente. Todo el tiempo tenemos que estar dispuestos a aprender los datos que nos ofrece Internet, inteligencia artificial, etc. Si no, el mercado mismo nos lleva puestos. El otro día leí una nota de cómo la inteligencia artificial ya está ocupando puestos de trabajo. Hay, por ejemplo, una aplicación que se llama Midjourney, que vos le escribís, quiero el dibujo de un perro como si fuera Picasso con colores vivos, y te lo hace al segundo. Y vos decís, ¿cómo compite eso con un diseñador gráfico? Bueno, la pregunta por ahí que se hace el diseñador gráfico es no cómo esto me va a dejar sin trabajo, sino cómo yo puedo ser más eficiente utilizando eso.
¿Cuál fue la variable del cambio? No saber de inteligencia artificial, sino saber aprender a aprender. Sí, y también la parte de cómo confeccionar un prompt para poder conversar con esa inteligencia artificial, que ahí me parece que está también la clave, ¿no? De decir, seguramente va a haber una gran diferencia entre la persona que le escribe al chat GPT, cómo necesito un dibujo de lo que decías recién, de un perro creo que dijiste, ¿no? Un perro de Van Gogh, etcétera, y el otro que quizás sabe escribir mejor ese prompt y va a tener una mejor respuesta. Entonces ahí la competencia va a estar. Es muy interesante lo que decís de aprender a aprender, porque si no quedás totalmente afuera del tren, ¿no es cierto? Claro, la información cambia tan rápido que te pasa por encima. No hay forma de ponerse al día con todo lo que está sucediendo si seguimos con metodologías viejas. Nico, vos hablas mucho de frustración, ¿no? En varios de tus contenidos. Latinoamérica es una región plagada de frustraciones, de coyunturas políticas y de económicas. ¿Cómo se maneja la frustración, digamos, si querés, de vuelta, el empresario, el emprendedor, el que recién empieza a dar sus primeros pasos en toda esta vida profesional? ¿Cómo maneja la frustración? Bien, hay un concepto que nos enseña una psicóloga de Stanford que se llama Barbara Auckland, que dice mentalidad fija. Cuando vos estás ante un problema, tenés dos formas de encarar ese problema, con mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Y esto no es motivación, es ciencia. Esta es una frase que me encanta. No es que estoy arengando a las personas que nos están viendo, sino que le estoy dando datos de cómo funciona el cerebro. Nosotros, bueno, vivimos en la Argentina, tenemos los problemas que todos sabemos que tenemos. Si nosotros lo encaramos con, qué bajón, en este país no se puede emprender, me va a ir mal, etcétera, etcétera, más allá de la angustia que genera en el cerebro cuestiones químicas que hacen que no podamos aprender. A ver, si bloqueo, como si fuera un bloqueo automáticamente. Pero es un bloqueo literal. Cuando vos aprendés algo... Bueno, es como el que corre una maratón y en el kilómetro 40 dice no voy a llegar, le faltan 2 y no llega. Sí, porque se hace ese cambio metabólico, ¿viste? Justo ahí. Literal es un bloqueo. Cuando nosotros aprendemos algo, se forma una conexión sináptica, que son dos neuronas comunicándose químicamente entre sí. Cuando tenemos esta mentalidad fija o esta mentalidad de que bajón, no sé, no voy a aprender, esto es muy difícil, etc., el cortisol que se genera es altísimo y literalmente bloquea ese conocimiento. Y a ver, no es que tenés que estar buena onda porque así solo te pasan cosas buenas, que yo también lo creo, sino que cuando estás en una mentalidad de crecimiento, diciendo, bueno, yo sé que el país está complicado, pero en donde hay problemas hay oportunidades, busquemos las oportunidades, sé que se está disparando el dólar, bueno, busquemos un negocio dolarizado, etcétera. No solo encarás el negocio de otra manera, sino que tu cerebro se diagrama de otra manera. Por ejemplo, en este caso, si estás bajoneado, digamos, el cortisol está en las nubes, si estás motivado, la dopamina está en las nubes. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando querés aprender algo, la dopamina te sirve mucho más que el cortisol. Por lo cual, no es solo que estar buena onda hace que todo esté bien, es que hace que efectivamente estés más despierto con las oportunidades. Es por ahí, claramente. Muy interesante lo que estás contando. La verdad que me quedo, cada vez que me das una respuesta me quedo como pensando un rato más y es súper interesante. La tecnología es un vehículo para adquirir, digamos, nuevas habilidades. ¿Cómo te subís a ese auto y pones primera para arrancar fuerte en toda esta transformación digital? Bueno, lo dijiste. Poné primera. Claro, porque arrancar. Por ahí, yo también lo veo como docente. Pongamos un ejemplo en el mundo del deporte que para ahí en eso se nos hace todo mucho más fácil. Supongamos que queremos correr una maratón. Decimos, este año corremos la maratón de Nueva York, que son 42 kilómetros. Lo que todo el mundo sabe que no tenemos que hacer es empezar a correr 10 kilómetros mañana. Mañana mismo decimos, vamos a correr 10 kilómetros de mañana hasta el día de la maratón. Que a todos nosotros nos parece obvio que por ahí no es. Porque si corremos esos 10K, nos vamos a lesionar, nos vamos a frustrar, se nos van a reventar las rodillas y vamos a pensar, capaz que correr no es lo mío, no estoy en esta, mejor me dedico a otra cosa. Pasemos al mundo de cómo me subo al tren de la tecnología. Si yo quiero mañana ser un experto en ChatGPT, Midjourney y todo lo demás, ¿qué va a pasar? No voy a llegar, voy a pensar que la tecnología no es para mí, que la inteligencia artificial es demasiado, etc. ¿Qué tengo que hacer? De la misma manera que si me preparo para una carrera, empezar de a poco. Empezar con a mí me gusta una frase que se llama un pomodoro a la vez.
Ahora vamos a ir a ver. ¿Pomodoro? Un pomodoro, ya te voy a explicar ok. qué es un pomodoro. Es decir, estudia una sola cosa a la vez. Y subite, pone primera, no pongas Sacame, quinta. Nico, sacame ChatGPT, sacámelo. Sí. Vamos a sacarlo un rato de la conversación porque Dale. ya estamos todos medio saturados Sí, de chat. re. ¿Qué otras cosas pongo? ¿Qué otros pomodoros, como decís vos, ahí dando vueltas con Bueno, los que empezar? el pomodoro. Veamos cómo podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial con neurociencia. Vamos a explicar qué es un pomodoro. Nosotros en este momento, mientras estamos hablando, hay un montón de estímulos a nuestro alrededor que a nuestro cerebro le están diciendo préstame atención, préstame atención, préstame atención. Eso, aunque no nos demos El cuenta... tipo que nos dice cuánto tiempo falta para que termine la entrevista. Exactamente, por ejemplo. más o menos. La cuestión es que eso, aunque no nos demos cuenta, nos cansa. Cognitivamente es un desgaste. Cuando utilizas la técnica Pomodoro, te estás concentrando 25 minutos solo en eso. ¿Qué pasa? Durante esos 25 minutos te vas a concentrar en cómo enviar un prompt a Midjourney. Y vas a ver 2 videos de YouTube. No es que no vamos a comer 3 bibliotecas. Pero hacer solo eso y solo eso durante 25 minutos es mucho más efectivo que hacer 3 cosas a la vez sin haber puesto, por ejemplo, tu celular en silencio, en otro lado, etc. Esto combina 3 cosas principales. Primero, la repetición espaciada. Segundo, los descansos activos. Y tercero, no hacer multitasking. Al utilizar el pomodoro, hacer una sola cosa a la vez durante 25 minutos. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa cuando terminan esos 25 minutos? Vamos a descansar. Pero cualquier tipo de descanso, no. Si yo estoy en el gimnasio haciendo press de banca, no descanso haciendo flexiones. Exacto. Si estoy estudiando o aprendiendo algo, supongamos que estamos con la tablet viendo videos de cómo promptear Midjourney. Cuando se cumplen los 25 minutos, no debería ir al celular a ver Instagram, porque estoy utilizando las mismas conexiones, los mismos músculos, etc. ¿Qué puedo hacer? Me levanto, camino un rato, respiro un rato, hago una respiración. O sea, es súper interesante la técnica que estás planteando, es entre la dedicación completa a un tema durante 25 minutos, descansar, como poner un separador Sí, hacia otra actividad. ¿Y ese separador para qué nos sirve? Porque yo, a ver si complemento y estoy en lo correcto, ¿no? Porque acá el experto en neurociencia sos vos. Yo estoy leyendo un libro que me gusta mucho, que tiene que ver con el poder de la quietud, de tener esos espacios. Entonces, ese separador es un momento de ¿qué? De quietud, donde vos no tenés que usar tu mente para nada. ¿Y para qué te sirve? No es que no tenés que utilizar tu mente para nada, es, poniendo el ejemplo del gimnasio, no sé, es el mismo grupo muscular. Claro, tal cual. Descansar como... Descansar. Puedes descansar, puedes oxigenar al cerebro, puedes comer un alimento en bajo índice glucémico, por ejemplo, para que tengas buena energía. Puedes hacer, que es mi favorita, hacer grounding, que es pisar el piso descalzo. Todo eso hace que, como si... Encontrar ese momento de quietud. ¿Y eso te ayuda a qué? Digamos, a poder, de alguna forma, procesar los 25 minutos que estuviste. No solo lo procesás, sino que lo dejás estancado. ¿Y qué pasa? Después, cuando vos te vas a dormir, ese conocimiento que quedó ahí estancado en el cerebro se vuelve fijo. Una de las mejores formas es hacer 4 pomodoros, es decir, 25, 5, 25, 25, 25, 5, y después, esto es algo que a mí me encanta, dormir la siesta. Dormir la siesta es un ultra mega hack para aprender. ¿Qué pasa? Y en eso, te interrumpo porque Sí, me claro. encanta mucho esta técnica. Cada uno de esos pomodoros sería enfocarte en un tema. En una sola tarea. Por 25 minutos. Exactamente. 5 minutos de nada. De nada. Y otros 25 en otra, no en la otra misma. tarea, no, puedes seguir con la misma. puede Poner ser que tengas una complementaria. tarea larguísima, bueno, puedes seguir en la misma tarea. Pero lo importante es que te tomes esos 5 minutos, porque si no, nuestra concentración a los 25, 30 siempre fluctúa. Si vos no lo haces conscientemente, lo vas a hacer de una manera inconsciente y te vas a cansar mucho más. Muy interesante. Bueno, vamos a aplicar la técnica, a ver cómo funciona, ¿no? Es muy interesante. Como para cerrar un poco, hablemos un poquito del rol de las personas en la transformación digital, que es algo que muchas empresas tecnológicas vienen desde hace unos cuantos años llevando como la bandera de la transformación digital son las personas. Bien, lo primero que hay que entender es que las personas son las que usan la tecnología, no la tecnología a las personas. De ahí también el mismo ejemplo que leí en el libro de Joan.
Por ahí a nosotros nos parece lógico, bueno, la inteligencia artificial, todos nos copamos. Habría que ver qué pasa cuando suceda algo así en 20 años, cuál es nuestra actitud. La cuestión es no tomar al cambio tecnológico, a las mejoras, como una amenaza que me van a quitar el trabajo, sino decir, bueno, ¿cómo hago yo para que esta herramienta me sirva a mí y no yo a la herramienta, o no que alguien, otra persona lo haga y me deje sin trabajo a mí? Mejoras tecnológicas hubieron siempre, ahora obviamente la curva es exponencial, pero lo que todas las personas, ya sea docente, profesor, alumno, lo que sea, tienen que entender, o gerente de una financiera, lo que sea, es que las herramientas están para utilizarse. Suponete vos tenés en tu casa que te está goteando la heladera, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar una cajita de herramientas para ver cómo lo utilizo. Esa caja de herramientas se va haciendo cada vez más grande. Nosotros, las personas, tenemos que decir, bueno, tengo esta herramienta que sirve para esto, esta para esto o esta para esto. No arreglar la heladera poniendo la mano porque así se hacía cuando yo era chico. Está bien. Y tiene que ver con ese proceso de estar preparado siempre, aprender a aprender, lo que decías vos. Por eso es clave. Por eso literalmente me emociona hablarlo, porque decís, aprender a aprender lo puede hacer una persona de 7 años, una persona de 67. Eso por ahí da para otra charla, pero también una persona de 67 puede aprender tranquilamente bien cualquier actividad, ya sea jugar al tenis o hablar ruso. Pero la cuestión es que nosotros mismos, en nuestro paradigma, a los 65 años no vamos a dejar de aprender. A los 65 años estaremos teniendo esta charla por capaz que no sé, con un holograma. Pero la cuestión es que lo vamos a tener que seguir aprendiendo. Ese paradigma cambió. Antes nuestros padres o nuestros abuelos llegaban a los 65, colgaban los guantes y decían, bueno, a tomar mate y regar las plantas para siempre. Nosotros no. Nosotros a esa edad vamos a tener que seguir siendo competitivos y vamos a tener que seguir aprendiendo todo el tiempo. Por eso es una habilidad que la tenemos que adquirir toda la vida. Súper interesante. Nico, gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias por invitarme cuando quieran. Gracias.